Muy bien, ahora vamos a entrar a esta nueva sección que es esto que dice acá. Vamos a estudiar lo que es el crecimiento y decrecimiento exponencial, la ley de Newton y los modelos logísticos. Todo esto está basado en lo que son los logaritmos y las expresiones exponenciales. Y bueno, aquí están los objetivos. Vamos a, como dice, encontrar ecuaciones de poblaciones que obedezcan las leyes de crecimiento desinhibido. Vamos a ver qué es el crecimiento desinhibido, lo mismo para el decaimiento o decrecimiento. También vamos a ver las leyes de Newton de enfriamiento y utilizar modelos logísticos. Bueno, ¿qué es la ley del crecimiento desinhibido o también llamada ley de crecimiento exponencial? Pues es esta. Esto que tenemos acá, que nos dice que muchas cosas, muchas situaciones en la naturaleza se pueden predecir a través de esta ley. O sea, el crecimiento de algunos individuos, el crecimiento de alguna situación específica obedece a esta ley de acá. ¿Y qué significa esto? Bueno, que una cierta cantidad va a ser igual a la cantidad inicial multiplicada por E, por K. K es la tasa de crecimiento y el tiempo que pasa. Es decir, que algo va a ir creciendo cada vez más según cómo se ve acá. Por ejemplo, en este caso, si K es mayor a cero, ahí lo dice, entonces el exponente va a ser positivo y todo este valor va a ir creciendo cada vez más, entonces va a ser más o menos, como muestra la gráfica, un crecimiento de ese tipo. Y si K fuera menor que cero, entonces el exponente va a ser negativo y mientras más grande sea el valor de tiempo, pues cada vez va a decrecer más lo que estemos estudiando. Esto es el crecimiento desinhibido. Desinhibido significa algo así como que sin límites, o sea que no está restringido. Y bueno, hay muchas situaciones donde se ve este tipo de crecimiento o decrecimiento, decaimiento también llamado, y pues aquí vamos a ver lo primero, el crecimiento desinhibido en las células. Bueno, se ha visto que las células siguen esta regla, o sea, la multiplicación de la población de células sigue esta regla del crecimiento desinhibido. Las células de nuestra piel, etcétera, se reproducen de esta forma, o sea, es una célula que crece, luego se divide en dos, luego cada una de esas células crece, se divide en dos y la población de células que va a haber dentro de un determinado tiempo se puede calcular a través de esta ley del crecimiento desinhibido. Esta ley al menos sirve, como dice acá, para las primeras etapas de crecimiento. ¿Por qué? Porque al principio las células se están reproduciendo en total libertad, pero más adelante puede haber restricciones. Por ejemplo, el espacio que van a ocupar puede representar una restricción para esta reproducción de las células. El alimento disponible también puede representar una restricción. Entonces, probablemente después ya no va a ser tan fuerte el crecimiento, pero al menos para las primeras etapas sí se va a dar, sí va a cumplir esta ley del crecimiento desinhibido. Entonces aquí nos dice que este modelo, ahí está, nos dice que este modelo proporciona el número n de células en el cultivo al transcurrir un tiempo t. Entonces, n es el número de células que va a haber después de un tiempo t. T está ahí, t es la variable, ¿verdad? Al menos en las primeras etapas de crecimiento, eso es lo que les acabo de decir. N sub 0 es la cantidad inicial de células que va a haber en el cultivo y corresponde al n cuando el tiempo sea cero. Aquí nos dice es el número inicial de células y K es una constante positiva que representa la tasa de crecimiento, es decir, un porcentaje que va a representar cuán rápido están creciendo la cantidad de individuos en esta población de células. Y bueno, como ustedes pueden ver, es la misma fórmula de acá. Una cantidad de algo es igual a la cantidad inicial multiplicada por este factor de acá, donde K es la tasa de crecimiento y T es simplemente el tiempo que ha pasado. Es exactamente lo mismo, ¿no ve? Entonces nosotros vamos a utilizar esta fórmula y la vamos a utilizar acá. Aquí tenemos un ejemplo. Lo primero que voy a hacer va a ser, ahora sí. Lo primero que vamos a hacer va a ser copiar nuestra fórmula. La fórmula original era n sub t igual a n sub 0 por e elevado a la k por t. Muy bien, ahora sí.
No nos vamos a olvidar de esto. Este es el modelo que hemos visto, no es fórmula, es un modelo para el cálculo de la cantidad de células que hay en un cultivo. Y bueno, ahora vamos a ver este ejercicio que nos dice. Una colonia de bacterias crece de acuerdo con la ley de crecimiento desinhibido según la función esta de acá. Muy bien, entonces vamos a escribir esta función. Y esta función sería n sub t, o sea, n de t va a ser igual a 100 por e por 0,045 multiplicado por tiempo. Muy bien, entonces dice, donde n se mide en gramos, esto es gramos, y t en días, entonces el tiempo está medido en días. Muy bien, ahora con esta información de acá nos está diciendo, determine la cantidad inicial de bacterias. Bueno, nosotros vamos a analizar el modelo. Como ustedes pueden ver, este modelo es similar al que está arriba, ¿verdad? Simplemente ya se está reemplazando algunos datos por números. Entonces, el inciso A me está diciendo la cantidad inicial de bacterias. ¿Qué es la cantidad inicial? Es esto. Es n, que n sub 0, que es lo mismo, o lo vamos a poner así, n cuando el tiempo vale 0. Ahora, si nosotros vemos n cuando el tiempo vale 0, si el tiempo valiera 0, todo esto va a ser 0, ¿verdad? Lo podemos hacer aquí nosotros. Todo esto va a ser 0, entonces un número lo calcularemos, lo vamos a calcular con la fórmula. Entonces, n de 0 va a ser igual a 100 multiplicado por e por 0,045 por tiempo, y el tiempo en este caso vale 0, ¿verdad? Entonces vamos a hacer ese pequeño cálculo. N inicial, o sea, n para el día 0, en otras palabras, va a ser igual a 100. Todo esto va a ser igual a 0, y e elevado a la 0, como todo número elevado a la 0, me va a dar 1, y entonces 100 por 1, todo esto entonces va a ser 1, y entonces simplemente va a ser 100. Entonces la cantidad inicial de bacterias es 100, y esto se está midiendo en gramos. Entonces la cantidad inicial de bacterias va a ser 100 gramos de bacterias. ¿Podríamos hacerlo más rápido? Sí, porque nosotros sabemos que en nuestro modelo este número representa la cantidad inicial, y como pueden ver, ahí está la cantidad inicial. Directamente podríamos decir que era 100, pero lo hemos hecho por este camino también para que vean por qué es ese 100 cuando n vale 0. Muy bien, entonces ahí está el primero. Vamos con el segundo inciso y nos dice, ¿cuál es la tasa de decrecimiento de la bacteria? En sí no sería de decrecimiento, sino de crecimiento nada más, ¿verdad? Esto creo que ha sido un pequeño error al escribir el libro. ¿Cuál es la tasa de crecimiento de la bacteria? Pues nosotros si analizamos estas dos fórmulas, hay que recordar que la tasa de crecimiento es K, y en este caso K va a corresponder a esto de acá, ¿verdad? Entonces K va a ser igual a 0,045. Y esto nos dice que la tasa de crecimiento es de 4,5%. Esta es la tasa de crecimiento de las bacterias. Muy bien, entonces ya está el primero, ya está el segundo. Vamos con el C. ¿Cuál es la población después de 5 días? Bueno, entonces vamos a hacer esto. La población después de 5 días. Yo sé que mi modelo es n de t igual a 100 por e elevado a la 0,045t. Entonces, después de 5 días significa que t vale 5. Entonces vamos a calcular n para 5, y esto va a ser 100 por e por 0,045 multiplicado por 5. Y este valor nos va a dar, lo vamos a calcular en la calculadora, y pues esto va a ser 100 multiplicado por e. Aquí tengo e elevado, está elevado a la 0,045 multiplicado por 5. Entonces ahí está. El valor de n para 5 es 125,23. Muy bien, entonces esta es la cantidad, lo vamos a redondear directamente, 125,23 gramos. ¿Qué quiere decir? Que si hemos empezado con 100 gramos de bacterias, después de 5 días vamos a tener 125,23 gramos de bacterias.
Ahí está, bastante sencillo, ¿no? Y bastante útil también. Ustedes seguramente ya están imaginando en este momento que se puede aplicar esto a muchas áreas. Están viendo, este es el área de biología, bioquímica, se va a aplicar a medicina, a la ingeniería, a la economía, al estudio de la población. O sea, se aplica a muchas áreas esto de los logaritmos y exponenciales. Muy bien, vamos con el inciso D. ¿Cuántos días toma que la población llegue a 140 gramos? Muy bien, entonces ahora me está diciendo que va a haber un n, que yo no sé cuánto va a ser, pero que va a valer 140 gramos. O sea, la población de bacterias ha llegado a 140 gramos. Entonces yo simplemente pues voy a empezar a reemplazar. Yo sé que n sub t es igual a n sub 0. Bueno, en este caso lo vamos a reemplazar directo por este caso específico que estamos estudiando, que va a ser 100 por e por 0,045t. Entonces, n sub t vale 140. Yo voy a reemplazar aquí 140 igual a 100 y todo lo demás simplemente lo voy a copiar. 0,45t. Vamos a despejarte. Entonces aquí ya empezamos a utilizar todo lo que hemos aprendido y pues lo primero que voy a hacer va a ser dividir todo entre 100. De esa forma me va a quedar 140 entre 100 igual a e a la 0,045t. Y ahora pues vamos a aplicar el concepto del logaritmo. Sí, del logaritmo. Entonces la base se mantiene y estos dos cambian de lugar. Entonces la base e me dice que estoy trabajando con un logaritmo natural. Logaritmo natural de esto es lo que va a venir aquí junto con la e, ¿verdad? Entonces esto va a ser logaritmo natural de 140 entre 100. Se puede simplificar ambos entre 10 y me va a dar 14 décimos. Entonces logaritmo natural de 14 décimos va a ser igual a esto de acá. Si alguien no entiende esta parte es porque no ha visto los anteriores videos. Muy bien, entonces ahí está. De aquí vamos a despejar tiempo y tiempo va a ser igual. Esto lo voy a mover un poco para tener espacio. Ya. Ahora sí. El tiempo entonces va a ser igual al logaritmo natural de 14 sobre 10 dividido entre 0,045. Entonces yo voy a calcular el tiempo y me va a dar, vamos a poner la fracción, logaritmo natural de, aquí hay otra fracción, 14 entre 10, cuido bien de poner los paréntesis donde deben estar, 0,045 y me dice que el tiempo va a ser 7 días, 47. Y esto está en días. Muy bien, entonces yo acabo de averiguar cuándo es que la muestra va a llegar a tener 140 gramos, pues después de 7 días y medio más o menos. Como pueden ver, es bastante útil esto de los logaritmos. Vamos a ver el último inciso, el e. ¿En cuánto tiempo se duplica esta población? Pues entonces en el inciso E estoy diciendo que n, después de un cierto tiempo, va a duplicar la población inicial. La población inicial, recuerden que era 100 gramos, entonces ahora la población va a ser 200 gramos. Y vamos a hacer prácticamente el mismo proceso que hemos hecho acá, solamente que con 200 gramos. Entonces vamos a decir 200 gramos va a ser igual, ese es el NT, ¿verdad? Va a ser igual a los 100 iniciales multiplicados por E elevado a la 0,045 por tiempo. Y nosotros vamos a despejar de acá el tiempo. Entonces el 100 se va a venir a dividir, o dividimos todo entre 100. 200 entre 100 va a ser exactamente 2. Y aquí me va a quedar E, que va a ser 0,045 por el tiempo, y nuevamente vamos a aplicar la definición de logaritmos, o podríamos hacerlo por otro camino. Yo puedo sacar logaritmo a ambos lados, entonces sacaré el logaritmo, y el logaritmo natural creo que está bastante cómodo, ¿no? Entonces logaritmo natural, y acá también logaritmo natural, no lo vamos a hacer con logaritmo natural. Lo haremos directamente como lo hemos hecho el anterior. Entonces vamos a aplicar definición de logaritmo. Va a ser más rápido, entonces mejor lo haremos directamente por acá. Pues entonces la definición del logaritmo me dice que la base se mantiene
logaritmo en base e es lo mismo que el logaritmo natural, ¿no ve? La base se mantiene y estos dos intercambian de lugar. Entonces el e va a estar con el 2. Recuerden, aquí es una e, solo que ya no se le escribe. Y eso va a ser igual a 0,045 por tiempo. Entonces el tiempo va a ser igual a 0,045 dividido entre el logaritmo natural de 2. Y de acá sacamos que el tiempo... Wow, casi lo pauso el video sin darme cuenta. Entonces el tiempo es 0,045 dividido entre el logaritmo natural de 2. Muy bien, entonces denme un segundo. El tiempo no puede ser un número decimal. Vamos a ver si todo lo hemos copiado bien. Entonces aquí están los 200 gramos. Todo se divide entre 100. Muy bien, entonces aquí me queda el logaritmo natural. Esto es al revés. Pequeño error, este viene a dividir. Entonces esto va a ser logaritmo natural de 2 dividido entre 0,045 y eso me va a dar, ahora sí lo vamos a hacer. Estaba bien raro, ¿no? Que saliera un decimal, o sea, era ilógico. 0,045. Ahí está, ahora sí. La población de individuos de esta bacteria se va a duplicar después de 15,4 días, aproximadamente 15 días y medio. Ahí está. Entonces, así es como se utiliza esta ley del crecimiento desinhibido, también ley exponencial, de crecimiento exponencial. Ustedes han debido escuchar mucho este término, ¿verdad? Por ejemplo, en estos tiempos, estamos grabando esto 2020, en plena pandemia, se escucha mucho esto del crecimiento exponencial del COVID, ¿verdad? Pues esto es el crecimiento exponencial del COVID. Más o menos así es como se lo calcula. Digo más o menos porque en realidad hay otras variables más. En este caso hemos dicho que para el crecimiento de las bacterias inclusive puede haber algunas variables que serían la falta de alimento, etcétera, lo cual va a hacer que más adelante cambie la forma en que este crecimiento se comporta, pero al menos al principio se puede definir por este modelo, se puede predecir por este modelo. Bueno, entonces ahí está. Esto es el crecimiento desinhibido. Estamos entrando ya a la aplicación de lo que son los logaritmos y los exponenciales. Aquí tenemos un par de ejemplos más. El crecimiento de una población de insectos, bastante interesante. Y el crecimiento también de bacterias. Nuevamente, ustedes hagan estos dos ejemplos. Son muy parecidos a este que ya hemos hecho. Y bueno, entonces espero que se esté entendiendo, espero que les guste, está bastante interesante, así podemos entender cómo crece algo, ¿no ve? Algo que no tiene límites, crecimiento desinhibido, algo así como el poder de Goku, ¿verdad? Que no tiene límites, entonces crece de esta forma. A ver si algún rato podemos analizar una fórmula de cómo es el crecimiento del poder de Goku, seguramente también es un crecimiento exponencial. Muy bien, entonces espero que se esté entendiendo, apoyen al canal, denle un like y nos vemos en el siguiente video.